Bueno, buenos días a todos. Dos cositas rápidamente por el tiempo. Allá por la década del 70, en un momento de crisis del campo, en una jornada que se hizo aquí también, en Rosario, Pablo Arí nos invitaba a esto, ¿no? A compartir talentos y capacidades. Más que problemas de plata económicos, decía que en los momentos de dificultades él convocaba, ¿no es cierto?, a compartir talentos y capacidades. Y hace pocos días, hace ya 25 años que puedo compartir con el movimiento CREA desde INTA, desde el año 89, ensayos, experiencias. Así que bueno, gracias por las tranqueras abiertas que nos han permitido crecer. El primer tema que nos pide una agricultura intensificada e inteligente, que es el tema que me toca a mí, es poder ir un poquito más allá del margen de la renta y entrar a hablar en esta palabra tan ambigua que tiene muy poco contenido cuando uno la analiza un poquito, que es la palabra sustentabilidad. Cuando uno dice sustentabilidad puede entender los conceptos, pero ¿cómo la hacemos operativa en nuestros campos? ¿Cómo la llevamos? ¿Qué medimos? ¿Cuándo lo medimos? ¿Cada cuánto lo medimos? ¿Dónde lo medimos? ¿No es cierto? Y ya hace más de 2300 años, Virgilio reconocía que las tribus habían sido bendecidas por el Señor, por Dios, habían sido bendecidas con distintos atributos. Y que cada una de las tribus tenía vocación para hacer algo que la diferenciaba de otras. Y cuando todas querían hacer lo mismo, generaban distintos efectos. Y yo creo que un poco esa es la reflexión larga. A veces nosotros estamos queriendo unificar una agronomía sobre distintas realidades y nos lleva a distintos efectos. Por eso es que la sustentabilidad del CREA semiárido, la del oeste arenoso, la del centro, la del oeste, si bien el concepto es el mismo, los indicadores no pueden ser los mismos. No tiene el mismo sentido, no tiene el mismo contenido ni la misma forma operativa la sustentabilidad. Y en eso yo creo que tenemos que sumar capacidades y talentos para comprenderlo. Aquí la mayor producción, ¿no es cierto?, se espera un importante, ¿no es cierto?, avance sobre lo que es la producción en los próximos años, esto lo reconocemos todos. Esta mayor presión sobre los recursos que se decía recién, agua y suelo, nos va a llevar seguramente a tener oportunidades, pero también conflictos en nuestro sistema de producción. Y esos conflictos, uno a veces los analiza en el corto periodo para una campaña, pero tenemos que aprender a mirar los conflictos en un plazo mayor, ¿no es cierto? Y eso nos requiere entrar en la parte de procesos. Simplemente este fondo le muestro, digamos, cómo hemos operado en algunos grupos como para poder avanzar sobre algunas situaciones de conflicto con los cultivos de cobertura. Bueno, cuando uno analiza esto que nos dice Virgilio, el método de la naturaleza, y lo que pasaba, ¿no es cierto?, en Oriente cuando se quería copiar el método o entender el método de la naturaleza, nosotros reconocemos que en nuestra región la vegetación natural, la que ganó, la que se instaló, la que fue superior, era polifítica y podía consumir alrededor de 1200 milímetros al año, ¿no es cierto? La hemos reemplazado por una vegetación casi monofítica, que consume 3 o 4 meses al año y 500 milímetros, 600 milímetros, o sea que nos llueven 1000 y estamos consumiendo 600. Cuando antes la vegetación natural consumía más normalmente de lo que llovía y podía incluso hacer acceso y usar parte de lo que era la napa. Estamos utilizando la mitad del perfil prácticamente que utilizaba la naturaleza. La naturaleza utilizaba entre 3 y 5 metros con sus raíces y la relación raíces, parte aérea, era entre 3 y 6, o sea que 3 veces, o sea, para sostener 1 kilo de biomasa aérea que evapotranspiraba, nosotros necesitamos, la naturaleza había puesto entre 3 y 6 kilos de raíces. Y los periodos críticos de la vegetación polifítica estaban distribuidos en el año, no concentrados y dependiendo de una lluvia, como nos pasa ahora, que concentramos el periodo crítico y bueno, y jugando con la fecha de siembra lo corremos un poquito. Entonces, había una naturaleza que funcionaba de una manera, ¿no es cierto?, que es la que está ahí, y nosotros hemos ido de alguna manera pasando a estos conflictos. Nos cuesta captar el agua, distribuirla. Estamos haciendo una gran extracción de nutrientes, intensificando la ganadería, pero también intensificando, multiplicando por 3 la salida de potasio, de magnesio, de calcio en nuestro sistema.
Tenemos problemas con las malezas. Esta era un poco la evolución. Fíjense ustedes que en la mayoría de nuestros ambientes una raíz de entre 3 y 6 metros podía utilizar del perfil de suelo el 70% del agua que iba a consumir. Es decir, la lluvia tenía que aportar el 30%. ¿Y cuándo? Cuando que quisiera, porque no dependía de la oportunidad de la lluvia. Hoy hemos invertido esa relación. Hoy nosotros con raíces más cortas lo que podemos almacenar es un 30% de lo que quiere consumir la vegetación que estamos poniendo. El 70% tiene que llover. Y es ahí donde dependemos de la cantidad y de la distribución. Cuando planificamos a nivel cultivo, a nivel campaña, como lo hacemos este año, vamos a hacer más maíz, menos maíz, vamos a fertilizar, está caro, normalmente lo que nos moviliza son indicadores monetarios. Pero una agricultura inteligente en el mediano plazo requiere más que eso, más que un margen positivo de una campaña, requiere incorporar indicadores físicos a los procesos económicos. Si no, no sabemos ni de dónde estamos ni a dónde vamos. Y esta realidad de los indicadores físicos a los procesos económicos, ¿no es cierto?, es dependiente del ambiente. Por eso es que, así como Virgilio lo planteaba hace 2300 años, esta bendición, no lo podía explicar con indicadores, pero decía la bendición de Dios a distintas tribus que podían hacer distintas cosas y cuando querían hacer lo mismo que la otra no funcionaba o tenían conflictos, lo mismo nos pasa a nosotros. Es decir, por eso es que el ambiente, debemos reconocer el ambiente como la unidad de gestión. En el corto plazo para decidir qué vamos a hacer esta campaña y en el mediano plazo para saber qué nos está pasando con los efectos acumulados que estamos generando. Simplemente les muestro rápidamente situaciones de conflicto. Esto es Río Cuarto, Chaco. Siempre, fíjense en que detrás hay la naturaleza. Cuando uno va a hacer infiltración acá, infiltran 200 milímetros. Cuando va a hacer infiltración acá, 40 milímetros. Claro, la misma lluvia hoy genera escurrimiento, distribución. Lo mismo, Chaco, el ambiente natural. ¿Cuánto de lo que nos pasa por exceso de agua o ascenso de napas y sales no está asociado a que nos llueven 1000 milímetros? La naturaleza consumía 1200, sacamos la naturaleza y ahora estamos teniendo un cultivo de soja por año. En el 70% de los casos los lotes están en barbecho y no consumen agua. Y estamos consumiendo 500 milímetros. ¿Dónde va el exceso de agua? O sea, me llueven 1000, 1200 y yo sigo consumiendo 500. ¿Y qué pasa? Entonces, esa es una pregunta. Es decir, ¿qué pasa? Cuando uno va a ver, aparte, en las napas, ¿no es cierto?, cuántos nutrientes, aparte del azufre, del nitrógeno que no consumimos en esos barbechos largos, está ahí. Bueno, la pampa, el árido semiárido, que uno diría, ¿qué está haciendo acá? Pero parte de la ganadería, de algunos momentos que se nos fue o que liberamos, incrementó la carga en áreas ganaderas pastizales. Y pasa exactamente lo mismo. La presión, ¿no es cierto?, de la ganadería que está generando lo mismo que estamos viendo, vuelvo para atrás, en la agricultura, lo mismo está pasando en áreas, digamos, de pastizales naturales. Este es un problema que preocupa porque está muy asociado tenemos el concepto de compactación cuando hacíamos labranza. Hay desinficaciones un poquito más arriba que se dan en suelos de arenas finas y limos en gran parte del país en siembras directas continuas de más de 5 o 8 años, ya aparece este problema. Este año hemos trabajado mucho en el tema, ¿no es cierto? Sobre todo con el movimiento CREA en distintos lugares, en esta densificación que no es piso, sino que es viaje de partículas. Y no hay tiempo, pero piensen ustedes que la raíz para poder explorar el suelo necesita poros de 100 micrones, 100 micrones, ¿no es cierto? Y un limo suelto tiene un tamaño de 2, 5, 10 micrones. O sea que un limo suelto tiene autopista para ir de a 4, de a 10, recorrer los poros del suelo. Entonces, un limo suelto, que lo hemos soltado con la agricultura que venimos haciendo, nos está generando un efecto acumulado que no lo vamos a ver en una campaña, pero sí que lo vamos a ver a los 8 o 10 años de mantener efectos acumulados de lo que estamos haciendo en una campaña. Por eso la mirada, ¿no es cierto?, a más largo plazo. Yo siempre, el otro día decíamos en Wincar Co, también en una jornada CREA, que aparecen, frente a estos conflictos, aparecen algunos antibióticos, podríamos llamarlo así, que me permite bajar la fiebre, mejorar la permeabilidad, la transitabilidad, el almacenaje de agua, la presión de las malezas y reducir los excesos de agua y sales, por ejemplo, como son los cultivos de cobertura.
Si un cultivo de cobertura es algo indeseable, es un parche. No lo como, no lo cosecho, es una molestia. Pero frente a un problema de salud, a veces hay que recurrir a este tipo de antibióticos para solucionar. Y esto es lo que estamos haciendo. Por suerte, el movimiento CREA lo ha adoptado mucho este sistema. Yo creo que debe haber más de 150.000 hectáreas en este momento de cultivos de cobertura. Hay un libro escrito. Pero todavía quedan muchas respuestas. O sea, este antibiótico, el médico le dice, a ver, vení, te voy a dar otra cajita, tenés que seguir con el antibiótico. Entonces, esa es la pregunta tecnológica. Una agricultura inteligente, además de ser rentable, tiene que ser sustentable. Cuando empieza a tener esa agricultura que es rentable, tiene problemas de salud, recurrimos a algún antibiótico, algún parche. ¿Hasta cuándo lo tomamos? ¿Cuándo lo dejamos? ¿Lo tenemos que espaciar? ¿Lo tenemos que...? Entonces, ¿qué prohibiciones tenemos si lo hacemos? Entonces, esas son las respuestas tecnológicas que estamos buscando hoy con muchos de ustedes, en los campos de ustedes, buscando estas respuestas, ¿no es cierto? Armar tecnología para problemas de salud que sabemos que se van a venir en el corto plazo y en el mediano plazo en los sistemas de producción que hoy actualmente tenemos. Yo creo que es clave, a veces, y por ahí soy un poco duro, ¿no? Si ustedes me dicen qué es lo importante para mí de un sistema sustentable, independientemente de los indicadores, y la rotación. La rotación, que significa tener pasturas de 3, 4, 5 metros de raíces, me acerca al método de la naturaleza. Me independiza un poco durante 4 o 5 años de la frecuencia y de las oportunidades de la lluvia. Me permite rescatar algunos nutrientes que se le escaparon a las raíces cortas de la agricultura, los recupero con las pasturas, lo vuelvo al ciclo de la materia orgánica y lo entrego al próximo ciclo. O sea que la rotación sería un poco, evocando a Virgilio, sería por 4 o 5 años yo me acerco a la naturaleza y por 4 o 5 años de cultivo anuales me alejo de la naturaleza. Esa relación, ¿no es cierto?, a mí me permitía ser sustentable. Y éramos más sustentables quizás cuando teníamos rotaciones y usábamos discos que con la monocultura y la siembra directa. La rotación está por encima del sistema de labranza. La directa no puede, ¿no es cierto?, nos puede ayudar, pero no puede de alguna manera hacer sostenible un sistema sin cobertura, sin aporte de carbono. Es imposible. Por eso yo les decía, para mí, por eso el pasto llorón. Uno dice, ¿y el pasto llorón? ¿Por qué el pasto llorón, cuando no había nada, era todo desierto, se instaló? Porque el pasto llorón precisamente tiene un sistema de 5 metros de raíces. Si no llueve durante 3 meses, no importa. Me arreglo igual. Tengo 300 milímetros de agua almacenado en el perfil. Entonces, nos hemos ido a otro sistema. Bien, voy a avanzar. El dilema de la cobertura, ¿no es cierto? ¿Me como o no me como los rastrojos? Paso. ¿Ven? Es decir, la cobertura no porque teóricamente a mí me sirva, sino porque la cobertura, más cobertura, significa más agua, menos temperatura, menos maleza. Fíjense en la realidad de los ensayos hechos en los campos de ustedes en febrero del 14. Claro que muchos maíces que se cocinaron, pero muchos maíces que fueron buenos y están a la par, mostrando de alguna manera estos procesos de que necesitamos de alguna manera no perder el efecto de rotación desde el lado de la cobertura. Este es un tema que estamos trabajando, incluso con grupos CREA de Jesús María, que tuvimos jornadas, pero estamos trabajando ya a nivel país, es porque si este maíz entra en senescencia, es decir, en febrero ya deja de usar los recursos prácticamente y todavía falta 2 meses para la cosecha, ¿por qué no sembrar en forma aérea, un centeno por ejemplo, y poder aprovechar esos barbechos largos para usar el agua, capturar carbono, recuperar macroporosidad, ¿no es cierto? Bueno, esto lo estamos trabajando también con ustedes. Esto creo que cuesta entenderlo. Fíjense en que en 1 metro cuadrado de centeno tenemos 10 kilómetros de raíces. 10 kilómetros de porosidad mayor de 100 micrones, que es lo que hoy nos está limitando los sistemas de producción. Por eso es que la rotación sacó las gramíneas, sacó los cereales de invierno, menos trigo, el verdeo no está. ¿Quién cumple esa función de la naturaleza que cumplían las gramíneas para mantener esa relación entre el ambiente, los suelos y la vegetación? Entonces, por eso es que este antibiótico es tan potente. Y finalmente, para terminar, que ya termino, yo creo que en la medida que nosotros no identificamos, no jerarquizamos, no categorizamos los factores que el conocimiento disciplinario de cada disciplina nos da, y después, teniendo los compartimentos disciplinarios, no lo integramos, ¿no es cierto?, es difícil
sumar a la renta la palabra sustentabilidad. Porque encima el valor relativo de los factores cambia. No es lo mismo para el CREA de la zona semiárida, para el centro o para la del oeste. Entonces, si bien los factores pueden ser lo mismo, el orden en que actúan, el nivel del factor, ¿no es cierto?, y la categoría en la cual yo puedo cambiar la decisión que tengo que tomar, varía. Entonces, si hace 2300 años las tribus eran identificadas porque los ambientes eran distintos y no podían hacer lo mismo, hoy nosotros queremos hacer lo mismo en distintos ambientes. Imposible. Muchas gracias.